les va? Qué gusto que inicien con nosotros una semana más. Bienvenidos a la UNAM Responde desde TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes parte del conocimiento que se genera en nuestra universidad y por supuesto información que va surgiendo con respecto o con relación a esta pandemia. Acompáñenos durante los próximos minutos. Y bueno, como sabemos, en México el número de contagios y de hospitalizaciones por COVID-19 sigue disminuyendo, por lo que las autoridades de salud indican que hasta el 3 de abril el mapa de nuestro país se mantiene en color verde, de acuerdo al semáforo epidemiológico de riesgo. Por otro lado, desde hace poco más de 2 semanas, China ha registrado un repunte de contagios, por lo que ha endurecido las medidas y las restricciones de confinamiento, mientras que en países de Europa como Reino Unido, Bélgica, Alemania y Dinamarca se han registrado también contagios que se relacionan con el fin del decreto de las restricciones, como el uso de cubrebocas. Lo importante es seguir atentos y seguirnos cuidando. Y bueno, como sabemos, pues las cosas van cambiando tan rápido en esta crisis de salud que a veces es necesario hacer una pausa. Enseguida el doctor Carlos Rosales nos presenta la primera parte de un recuento que nos habla desde la aparición del virus precisamente en China, el momento en que llegó a nuestro país, los sectores que han resultado más afectados. Vamos con esta primera entrega. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Se cumplen 2 años de la pandemia y el día de hoy presentaremos la primera parte de un resumen con los principales eventos durante este tiempo. Todo empezó en China a finales del año 2019, donde se reportaban muchos casos de personas con un síndrome respiratorio agudo grave. Pronto se determinó que el agente causal de esta enfermedad es un nuevo coronavirus que se denominó el SARS-CoV-2. Y la enfermedad que produce se llamó la COVID-19. En los primeros años del año 2020 se vio que el virus se había esparcido ya a muchos países y era el inicio de una pandemia. Principalmente nuevos casos se reportaban en Estados Unidos y en Europa. En México, en marzo del 2020, aunque no había muchos casos, nuestra universidad empezó este programa para mantener al público informado. Para abril del año 2020, el virus había llegado a México y se reportaban casos en todos los estados de la República. La enfermedad afecta principalmente a los varones y se ve que en México la población más vulnerable eran los hombres de entre 40 y 60 años de edad, particularmente si tenían alguna complicación clínica como la obesidad, diabetes o hipertensión. Se determinó que el medio de transmisión del virus es principalmente de persona a persona por las gotitas de saliva y esto llevó a la implementación de medidas de contención como el uso de la mascarilla, la distancia física y el lavado constante de manos. Los síntomas de la enfermedad son fiebre alta, tos, dolor de cabeza intenso y cansancio principalmente, y sobre todo la fiebre llevó a la implementación de medir la temperatura en la entrada de muchos lugares públicos. Para junio de 2020 surgió un gran interés de saber cómo reforzar el sistema inmunológico para protegerse de la COVID-19. Reportamos entonces que lo mejor es llevar una dieta nutritiva, hacer un poco de ejercicio y reducir el consumo de alcohol para tener un buen sistema inmunológico. En junio del 2020, el gobierno de México implementó el semáforo epidemiológico basado en la ocupación de los hospitales y así, en verde, menos de la mitad de las camas están ocupadas y en rojo, más del 65% están ocupadas. En octubre del 2020, la mitad del país se encontraba en color naranja y se veía que la COVID-19 tomaba el primer lugar como causa de muerte en México. Esto llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar que la situación en México era muy preocupante, ya que aunque no había muchos casos, la letalidad era la más alta del mundo. Afortunadamente, hacia finales del 2020, en un tiempo récord, las primeras vacunas para la COVID-19 aparecieron. Esto era bueno porque México ya iba casi todo en color naranja y claramente estábamos en la segunda ola de infección. En la siguiente cápsula presentaremos la segunda parte de este resumen. Gracias, hasta luego.
El Laboratorio del Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad tiene como una de las líneas de investigación la evolución de los virus. Y por supuesto, el SARS-CoV-2, su origen y variantes se han vuelto un tema de gran interés para quienes laboran ahí y por supuesto para todos aquellos que se dedican a la ciencia. Para explicarnos qué tanto se ha avanzado en su conocimiento, saludamos esta tarde aquí en la UNAM Responde al doctor en Ciencias, José Campillo Valderas, quien es investigador de este Laboratorio del Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias Universitaria y también miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros para seguir resolviendo dudas sobre este virus del que podríamos pensar en términos muy generales o creemos que hemos aprendido mucho, qué es, cómo funciona, cómo se contagia. Pero lo primero que quiero preguntarte es, desde la virología, ¿cuáles son esas principales incógnitas? ¿Qué es lo que todavía quieren saber y descubrir sobre este coronavirus? Bueno, como bien decía el doctor Carlos Rosales, ¿no? Que por cierto le mando un saludo, él fue mi profesor en el doctorado. El virus, el SARS-CoV-2 es un virus nuevo. La comunidad científica con anterioridad no lo conocía. Entonces, pues como tal, es un virus de RNA y la característica de estos virus de RNA es que todo el tiempo están mutando. Es algo que no podemos evitar, es algo que ninguna vacuna, ningún antiviral puede reducir o evitar, ¿no? El virus siempre está cambiando constantemente y eso en evolución nunca podemos predecir, ¿no? Entonces no podemos predecir en estos momentos, por ejemplo, si va a surgir una nueva variante dentro de 3 meses o dentro de un año o para el 2030 sobre este SARS-CoV-2, pero lo que sí podemos ver son tendencias, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, que está en auge la variante Omicron, en particular el sublinaje BA.2, pues podemos determinar algunas características de y sabemos que este nuevo sublinaje, así le decimos en virología, pues digamos se transmite mucho más rápido que Omicron, del cual se derivó, pero digamos que no hay mucho efecto negativo en cuanto a la severidad de la enfermedad, es decir, produce un COVID, digamos, leve. Entonces, este tipo de conocimiento hasta ahora, pues es lo que, pues, permanentemente estamos tratando de investigar, de cuál es la dinámica y cuáles son los mecanismos por los cuales este tipo de virus pueden estar cambiando constantemente, ¿no? Una de las características de estos virus es que su tasa de evolución es muy alta, pero no tan alta como, por ejemplo, otros virus de RNA como el de influenza o el VIH. Entonces, hay una luz al final del camino, es decir, bueno, evolucionan un poco más lento los coronavirus que este otro tipo de virus, que eso sí, híjoles, la influenza o el VIH, pues hasta ahorita no se ha encontrado una vacuna como tal. Para influenza tenemos algunas vacunas, pero hay que estarlas cambiando constantemente debido a estas mutaciones, ¿no? Hablas de la evolución, nosotros hablamos del avance que ha tenido el virus y cómo se ha ido transformando a lo largo de todos estos meses, y en este sentido también pues me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que hacen en este laboratorio del origen de la vida? ¿A qué se refiere exactamente este término del estudio de la evolución de los virus y cómo entenderlo, digamos, no sé si decirlo así, en tiempo real? Vamos, si pensamos en la evolución de los seres humanos, pues tendrían que pasar millones de años para notar estos cambios. ¿Qué sucede con los virus? ¿Tienen alguna temporalidad, algunas reglas, digamos, establecidas? Sí, precisamente cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, ahí el doctor Arturo Becerra y el doctor Lascano planteamos precisamente esta nueva línea de investigación que se llama así, Origen y Evolución Temprana de los Virus. Es decir, nosotros queremos saber de todos los distintos grupos de virus que infectan a todos los seres vivos, porque ningún ser vivo se salva de ser infectado, incluso las bacterias pueden llegar a ser infectadas por unos virus que se llaman fagos. Queremos ver de qué manera se originan, ¿no? En qué tiempo surgieron antes de la vida, por ejemplo, o surgieron un poquito después, o de una manera reciente, ¿no? Ya tenemos algunos datos, por ejemplo, nosotros publicamos en el 2015 principalmente grupos de virus de RNA y vemos que todos estos están relacionados con precisamente algunos organismos que se llaman eucariontes. Es decir, eucariontes como las plantas, los animales, el mismo ser humano, es decir, aquellos que tenemos nuestro DNA resguardado en un núcleo. Entonces, todos esos virus de RNA principalmente infectan a estos organismos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, por supuesto, el SARS-CoV-2,
el SARS-CoV-2 y toda la familia de los coronavirus infecta a eucariontes. ¿Qué tipo de eucariontes? Bueno, pues animales. ¿Qué tipo de animales? Por ejemplo, aves y mamíferos, ¿no? Entonces, nunca vamos a ver, por ejemplo, a un coronavirus infectando una bacteria o a una planta, ¿no? O sea, generalmente, de acuerdo a estos estudios, hemos visto que están muy relacionados con sus hospederos, están íntimamente relacionados, algo que llamamos simbiosis, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de estos virus que hemos estado estudiando, en general, ¿no? No producen enfermedad. Decía la doctora Marilyn Russing, una investigadora de la Universidad de Penn State en Estados Unidos, que el 1% puede ocasionar enfermedades, incluso puede llegar a matar a su hospedero. ¿El 1% de todos los virus? De todos los virus, así Okay. es. Y el resto, o sea, el 99% convive con su hospedero, es decir, como si fuera un equipo, formando un equipo, ¿no? Entonces, y en el ser humano, por ejemplo, hay rastros de esto. Por ejemplo, hay unos virus que se llaman retrovirus endógenos, que incluso se han fusionado con nuestro genoma y que han vivido con nosotros desde hace millones de años, porque el último ancestro común de todos los mamíferos seguramente ya se había infectado con este virus. Es decir, tanto los conejos, las vacas, etcétera, tenemos rastros de estos retrovirus endógenos que incluso nos ayudan a mantenernos como mamíferos. Hay un gen de un retrovirus endógeno que codifica para una proteína que se llama sincitina, y esta proteína es súper importante para mantener el embrión. Sin ella, pues no podríamos vivir, ¿no? Prácticamente, no se podría mantener el embrión. Pues esa proteína es de origen totalmente viral, ¿no? Entonces ahí vemos esta relación íntima tan estrecha entre los virus y en este caso los mamíferos, entre ellos los seres humanos, y vemos cómo pues, guían prácticamente la evolución de todo un grupo como los mamíferos. Es impresionante. Exactamente, es que estoy pensando en todo esto. Nos hablas del origen, de la evolución, que quizá nos cueste trabajo entender porque nos parece, mucho más fácil y mucho más cotidiano relacionarlo con lo que ocurrió en ese mercado en China en algún mes del año del 2019, pero esto por supuesto va mucho más allá y tiene que ver con lo que nos dice la evolución natural de los virus, me parece, con la vida misma. Por eso están aquí en este laboratorio intentando investigar estas cosas, elaborando preguntas, pero por supuesto también respuestas. En este sentido, y desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿qué tienen que decir con respecto a el por qué forma parte de este 1% de virus que ocasionan daños a los humanos? ¿Por qué ha sido por qué ha tenido una actividad tan intensa, de tanto contagio en un tiempo tan prolongado ha estado ahí presente, aunque no lo podamos ver a simple vista? Sí, claro, en ese 1% precisamente están los virus patógenos, ¿no? Que eso pues lo vemos en el dengue, chikungunya, etcétera, o incluso en algunos fagos que les decía hace rato que infectan a bacterias y las llegan a matar, ¿no? Entonces, y en este 1% pues precisamente está el SARS-CoV-2. Entonces, vemos que algunos de estos virus pues necesitan precisamente infectar a su hospedero y bueno, y algunas veces pues llegan a matarlo porque pues se replican demasiado y ocasionan estragos en muchos de las células, las llegan a matar, ¿no? A estas células, en este caso las células del tracto respiratorio, en particular la de los pulmones, y entonces se empieza a distribuir en todo el cuerpo. Incluso en el caso del SARS-CoV-2, muchas de estas células no tan solo se encuentran en pulmones, sino en el corazón, en algunas células que están relacionadas con el sistema nervioso, en el riñón, etcétera. Es decir, todas estas células tienen una llave molecular que llamamos enzima convertidora de angiotensina, la famosa AC2. Entonces, este es un receptor celular que utiliza el virus, el cual el virus tiene esta llave que se llama spike. Entonces, spike y AC2 pues hacen clic y de esta manera el virus puede entrar a este tipo de células y por lo tanto ya replicarse ahí adentro e incluso matar a estas células, ¿no? Entonces, cualquier virus, todos los virus requieren de una célula para poder replicarse. O sea, puede haber ahorita en este momento en el aire el SARS-CoV-2, puede haber influenza, etcétera, pero son seres inertes ahí. Entonces no se pueden replicar.
Entonces, todos los virus, todos, absolutamente todos, necesitan infectar a una célula para no tan solo replicarse, sino también para evolucionar, ¿no? Exactamente, es parte, digamos, de su ciclo de vida, si es que tienen una etapa. Si nos mencionaba ya también, doctor, a esta subvariante BA2, que se suma a las que ya conocíamos y que han tenido distintas características. Primero, resultaba ser muy contagioso, parecía en algún momento también alguna de ellas ser más letal. ¿Cuáles son las características de esta nueva variante BA2 y si está directamente o podría estar directamente relacionado con los nuevos contagios que han estado surgiendo, por ejemplo, tanto en China como en algunos otros países de Europa como Alemania? Yo siempre le he comentado a mis estudiantes que veamos a la evolución, en este caso concreto del SARS-CoV-2, como si fuera un árbol genealógico, un árbol familiar, ¿no? Está papá, mamá y después dieron paso a los hijos, por ejemplo. Entonces, igual así, Omicron, digamos que es el linaje principal del cual se derivaron dos ramitas, ¿no? Dos sublinajes, en este caso el BA1, que fue el que se distribuyó a nivel mundial y que ocasionó estas olas, esta cuarta ola aquí en nuestro país y en todo el mundo hay, por enero, febrero, y otra ramita que es precisamente el BA2, ¿no? Entonces, digamos que BA2 es un hijo del linaje Omicron, que se llama así, ¿no? Entonces, este BA2 tiene algunas características muy parecidas a BA1, pero en cuanto a transmisión es 1.4 veces más transmisible que Omicron, e incluso creo que hasta 5 veces más transmisible que Delta, ¿no? Entonces, se transmite muy rápidamente. Sin embargo, la buena noticia es que no ocasiona un COVID, digamos, severo. Eso sí, se ha visto que se ha transmitido aparentemente en estos países que usted acaba de mencionar, en China, en otros países asiáticos y en toda Europa, y aparentemente es el que está causando ahorita esta nueva ola, ¿no? Incluso ya en Estados Unidos parece que ya el 35% de los contagios es debido precisamente a BA2. Entonces, seguramente si Estados Unidos lo tiene, nosotros ya también lo hemos importado. Entonces, hasta ahorita el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, del cual nuestro laboratorio forma parte, no ha detectado BA2, pero seguramente en un par de semanas lo hará, ¿no? Entonces, lo importante es que no hay que alarmarse, ¿por qué no hay que alarmarse? Porque ya la mayoría estamos vacunados. La mayoría incluso se han infectado con BA1 y esto se ha visto en algunos estudios que ofrece protección si te llegas a infectar con BA2. Eso sí, no podemos estar exentos de alguna infección más adelante. O sea, sí nos podemos infectar con BA2, pero no vamos a llegar a los hospitales ni mucho menos a morirnos, ¿no? Exactamente, y esto lo digo con lo que ya nos mencionabas al inicio de la entrevista. Te iba a preguntar si era posible predecir o qué tanto era posible predecir el comportamiento de un virus. Y lo digo con lo siguiente, nos decías, no se puede predecir, pero sí se pueden crear o idear algunas opciones, algunos escenarios de lo que está por ocurrir. En este sentido, ¿qué podemos esperar con esta pandemia? Sabemos, o lo hemos escuchado, se va a convertir o lo que se espera es que se convierta en endemia cuando los casos estén un poquito más controlados desde el punto de vista de la virología. ¿Qué es lo que está por venir en términos de este virus? Que además tú lo mencionas como SARS-CoV, y nosotros lo mencionamos comúnmente como CoV-2. ¿Cuál es la diferencia? Y si esto es cuestión técnica, digamos. Sí, es una cuestión técnica, es Okay. SARS-CoV-2, ¿no? O SARS-CoV-2 es lo mismo, ¿no? De CoV es de coronavirus, ¿no? Y y el 2 pues es el tipo, ¿no? Porque hay un SARS-CoV-1 que se originó en el 2002, 2003 y que también ocasionó una pandemia, digamos, mucho menor a esta, y se distribuyó principalmente en países asiáticos, llegó a matar nada más hasta 800 personas y llegó a infectar a más de 8,000 personas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es un tecnicismo, ¿no? Es para darle un nombre a coronavirus y reducirlo, ¿no? A CoV nada más, ¿no? A CoV. Y bueno, y con respecto a las tendencias, pues sí, para empezar, el virus llegó para quedarse. O sea, así sea, se acabe el año,
empieza el otro, va a seguir existiendo este virus. Es decir, tenemos que aprender a convivir con él, así como lo hemos hecho con otros virus, como por ejemplo el de la influenza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que entonces es importante que sigamos con las campañas de vacunación, que toda persona, o sea, en todo el mundo, llámese niño, niña, llámese africano, australiano, etcétera, persona de la tercera edad o joven, todos ellos deben vacunarse gradualmente, ¿no? Porque pues el virus está ahí, entonces entre más lo acorralemos, ¿no? Con esta protección, ya sea natural, por las infecciones que se dan por estas variantes o por las vacunas, pero es momento de que pues la gente se siga vacunando. Y también, bueno, pues y hacer investigación acerca de los antivirales, eso es muy importante. Aparte de las vacunas, tenemos que tener otras herramientas como las antivirales, porque ¿qué pasa si ya te infectaste? Pues ahí ya la vacuna no funciona. Entonces los antivirales ahí es muy importante. Hasta ahorita pues el Remdesivir no rindió frutos, pero está el Paxlovid, por ejemplo, que es un inhibidor de proteasa, es decir, inhibe o bloquea uno de los componentes importantes para el virus para que pueda procesar su genoma, ¿no? Entonces lo bloquea y pues el virus pues ya no funciona, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el Paxlovid hasta ahorita ha sido muy, muy bueno, igual el Molnupiravir de la empresa de Merck, también aparentemente funciona y bloquea otro componente del virus que se llama polimerasa, y esta proteína le ayuda al virus a replicarse. Entonces, una vez que la bloqueas, pues ya no se puede replicar. Entonces, es importante también mirar hacia este tipo de investigaciones sobre los antivirales, porque, por ejemplo, para el caso de la influenza del 2009, ahí los antivirales nos salvaron, como el Ralensa o el Tamiflu, fueron cruciales para parar de tajo a la pandemia por influenza de 2009. Exacto, y esta alternativa que nos mencionas es una de las propuestas en las que están trabajando en el Laboratorio de la Vida de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, y lo ligo con lo que nos mencionabas. Entonces, digamos, el comportamiento de un virus está determinado tanto por todos estos elementos biológicos que se dan dentro de o como del proceso evolutivo, pero también por todos estos factores sociales o externos que tiene que ver con la protección, con la inmunidad que se va generando, con las vacunas, con los tratamientos. Y para terminar, me gustaría que nos platicaras justamente desde tu experiencia qué se puede esperar con respecto a la evolución de los virus, con respecto a la aparición de otras pandemias, de acuerdo a todos esos factores que van influyendo en la aparición y en el impacto que van teniendo los virus en la vida de las personas, y el impacto negativo en particular de estos virus patógenos. Sí, claro. Les decía en un principio, ¿no? No podemos detener los cambios que por sí tienen estos virus en su genoma. Está en su naturaleza estar cambiando constantemente. Entonces, todo el tiempo se están, por lo tanto, generando nuevas variantes. Nada más que nosotros, pues, escuchamos aquellas que sí son más transmisibles o causan un COVID severo, o pueden ser evitar la neutralización por parte de anticuerpos o de otras células de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Por ejemplo, Omicron, Delta, Alfa, solamente escuchamos de esas, pero todo el tiempo se están generando nuevas variantes. Y entonces lo que hace en la evolución es que, pues, si una de estas mutaciones puede ser benéfica para el virus y ser la más transmisible, entonces el virus, pues, aprovecha esa mutación, por decirlo de alguna manera, esto por selección natural, y la pasa a las siguientes generaciones, y de esta manera se establece una nueva variante que a lo mejor puede ser, por este conjunto de mutaciones, puede ser más transmisible, o ocasionar un COVID severo, o causar resistencia ante las vacunas, ¿no? Entonces, eso siempre hay que estarlo monitoreando, ¿no? Pero es algo, les decía hace rato, que no podemos predecir. Entonces, es importante que la vigilancia genómica esté siempre presente en todos los países y para acercar el virus. Y como bien tú comentabas, ¿no? También necesitamos, eso es por parte de la comunidad científica, pero ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad también puede contribuir a esto precisamente utilizando las medidas de prevención. Todavía el cubrebocas es súper importante. No ha habido una variante que mute al grado de evitar los poros pequeños de un cubrebocas. Eso, de hecho, no va a pasar. Entonces, el cubrebocas es súper importante. Y las otras medidas de prevención también, la sana distancia, estar en espacios altamente ventilados, etcétera. Todo eso ayuda a evitar que, pues, se establezcan estas nuevas variantes que pueden ser de preocupación.
y para que nosotros tengamos esta información es importantísima lo que se hace al interior de los laboratorios en cuanto a investigación y lo que hacen científicos como tú, como el doctor Lascano, que se dedican, además de investigar, a hacer difusión de todo este conocimiento para que llegue al mayor número de personas posible. Así que muchísimas gracias por esta doble emisión que ha sucedido y que ha sido en verdad de mucha utilidad a lo largo de toda esta pandemia. Doctor en Ciencias José Alberto Campillo, investigador del Laboratorio del Origen de la Vida y también miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. Seguiremos atentos a lo que ocurre con estos virus porque nos interesa hoy más que nunca estar atentos a lo que sucede ahí al interior de estos espacios microscópicos. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Y bueno, cambiamos radicalmente de tema. ¿Sabían ustedes que el primer celular pesaba más de 1 kilo? Bueno, pues hoy no nos podríamos imaginar cargando todo el tiempo un aparato con estas características. Veamos más detalles sobre este invento con Dani Quino y los chicos de No Memes. Si cierta noche Martin Cooper no hubiera encendido su televisión y no hubiera visto al Capitán Kirk en Star Trek hablando a través de su comunicador personal que se desdoblaba, entonces no se hubiera inspirado para encauzar sus investigaciones en Motorola para desarrollar el primer celular del mundo en 1973, que pesaba más de 1 kilo, medía 23 centímetros de largo, tenía una pantalla de texto de 1 línea y una autonomía de 30 minutos en llamada, después de haberse recargado por 10 horas. Ni tampoco hubiera llegado el Motorola Dynatac 8000X, el primer modelo comercial que permitía hablar por 20 minutos y su batería pesaba 4 veces más que el propio teléfono, allá por 1983. Aún menos, no que hubiera lanzado en 1992 el modelo 1011, capaz de almacenar 99 números telefónicos en su memoria, ni su 3310 que permitía enviar SMS en el 2000. Ni Steve Jobs hubiera presentado en 2007 su iPhone de primera generación, pantalla de 3.5 pulgadas, 8 horas de conversación y aplicaciones en una pantalla touch. Si no hubiera sido por esa inspiración de Martin Cooper, hoy no estarías horas y horas con los ojos y los dedos pegados a tu dispositivo, pues para reír, aprender, llorar y tomarte fotos. Así y también comunicarte con los demás. Sin lugar a duda, las cosas han cambiado y como dice Dani, utilicen su teléfono celular para ponerse en contacto con nosotros. Queremos recibir sus dudas, sus comentarios. En este momento aparecen en su pantalla todas nuestras redes sociales que han sido, pues eso, nuestras vías de comunicación a lo largo de 2 años para seguir haciendo juntos este programa y seguir resolviendo esas dudas que van surgiendo día con día con respecto a esta pandemia. Pues qué gusto que nos hayan acompañado esta tarde. Sigamos el resto de la semana justamente aquí a través de TV UNAM todos los días en punto de las 2:30 en este mismo espacio. Aquí nos vemos mañana. Adiós.